Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jai Morales, su presentador, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de básicamente una película que hemos visto hace poco y de un libro que Stephanie ha terminado de leer. Como saben, en los últimos episodios hemos tenido invitados, y pues en este episodio en particular nos acompaña Stephanie, con quien vamos a estar justamente hablando de lo último que hemos visto. Ahora, algo particular es de que si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcasts, debes saber de que estamos en YouTube. En Jai Morales Books estamos subiendo el video del podcast para que simplemente puedas estar ahí y lo tengas como fondo de audio si es que estás en alguna oficina. Pero bueno, de igual manera si estás en YouTube, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y Apple Podcasts buscando El Rincón del Escritor. Y sin nada más que añadir, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Stephanie, ¿cómo estás? Cuéntanos. Aquí bien, ¿Qué has con estado frío. haciendo? Sí, hace bastante frío. Sí. Por este lado del país, de la ciudad, está haciendo frío. Pero bien, estaba bien, tranquilo. ¿Tú? Claro. ¿Qué tal? Con frío. Sí. Así que sí. Pero bueno, entonces cuéntanos un poco sobre ti, para los que nos escuchan. Posiblemente creo que esta es la segunda vez que sales en el podcast. Creería, Sí, creo, no ¿no? me acuerdo, claro. Sí. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre ti, las redes sociales que quieras compartir y todo eso. Bueno, hola, yo soy Stephanie. Soy la esposa de Jairo. Y también seguro me han visto en el podcast que tenemos aparte, que es Corea. Bueno, yo me dedico al marketing y en estos momentos también a la creación de contenidos, ahí empezando un poco por una motivación importante, ¿no? Que es nuestro podcast y nuestra marca de café también, que se llama Solaris. Y en eso también andamos, en eso ocupa bastante mis días. Bueno, los que siguen el canal creo que saben que estamos casados y que además ella es la representante de todo lo que hago de alguna manera con el tema de libros y escritura y todo eso. Así que otra vez espero que estén cómodos y espero que estén cómodas, tengan algo a la mano para tomar, para comer. Al menos yo siempre que escucho podcast siempre tengo algo a la mano, en verdad me relajo bastante. Sí, ¿no? Ayuda también. Tomar algo que esté ahí. Lo que hago últimamente, por ejemplo, es tener, cuando estoy desayunando, cuando estoy preparándome algo, un lunch o algo, siempre tengo un podcast ahí, está genial. Claro. Pero creo que tú estabas escuchando el otro día podcast de terror, de misterio, ¿qué era? Así, de algo paranormal. Claro, ¿no? Bueno, de paso para ver qué otros podcasts hay. Y también porque, claro. bueno, no sé, a veces me llama la atención y lo estoy mirando ahí, por supuesto. Un poquito de miedo. Pero el último lo vi de noche, así que quizás sí. no se mueve. Oye, Sí. pero algo muy puntual que vi es de que al parecer ¿cómo se dice? Como que el público objetivo de los podcasts de terror y de misterio son mujeres. ¿Tú sabías eso? No, Caes en el target. Pero estoy acordándome de gente que también sigue esto y ¿ya? Pues, ¿no? Parece. Todas tus amigas. Ustedes deberían tener un club de misterio, deberían tener como que club de asesinato, un tema así. Claro, así como. Wow, suena loco, club de asesinato. Así como hay las leorománticas. Las leorománticas, por sería supuesto. Que las leo. Las leo misterio. Las intrigadas. Exacto. Me encanta. ¿No? Y comemos pan. Por supuesto, claro que sí. Pero bueno, pueden seguir a los canales que mencionó Stephanie, Solaris Coffee Co., la marca de café que tiene, y Woodyblogs, que es básicamente donde estamos hablando de la cultura coreana en general. Pero bueno, entonces ya entrando más a detalle de este episodio en particular, hablemos de una película que yo cuando la vimos te dije, quiero hablar de esto en el podcast y quiero hablar contigo de esto. Sí. Hablemos de Godzilla Minus One. Esta película hermosa, que para mí es cine, emoji de cigarrito, es genial. Bueno, hablemos de Godzilla Minus One, es la película que hemos visto hace poco. Netflix ya la publicó globalmente en su plataforma, así que significa que más gente lo ha visto. Sí, de hecho, como me dijiste que íbamos a estar en modo Godzilla, por eso me he vestido con ropa un poco para hacerle este honor, ¿no? Acá hay bastantes letras japonesas, así que... Claro, que por cierto dice humano, Ningen, creo que dice, me puedo estar equivocando ahí, pero eso es la colección que tenía Adidas en su momento. Con Pharrell, que creo que se llama Be More Human, algo así la colección. Algo así. Pero bueno, sí, Japón, entonces Godzilla Minus One. Básicamente, acá va a haber mucho spoiler, tengo que mencionarlo, así que si no has visto Godzilla Minus One, te sugeriría en todo caso que pauses este episodio, vayas a ver Godzilla Minus One, que ya está en Netflix, y si no tienes Netflix, lo puedes ver en cualquier plataforma de tu dudosa procedencia.
miras, pasan 2 horas después de eso y vienes otra vez a escuchar este podcast. Exacto, le pones play otra vez. Así es. Pero entonces, habiendo mencionado eso, ya entramos con Godzilla Minus One. Estaba viendo un poco de información de la película para entrar todos un poco en contexto. Y la película de Godzilla Minus One ha sido dirigida por Takashi Yamazaki, ya este director japonés realmente fascinante. Yo no conocía mucho de él. Lo que sabemos de Godzilla Minus One es de que esta película se estrenó en Japón en el 2023, ¿vale? No sé mucho. No, claro. Y el problema con Occidente es de que todo el mundo estábamos esperando con que Toho, la productora, los papis de Godzilla, básicamente, anunciaran que, vamos a estrenarlo a nivel mundial en los cines, o en todo caso vamos a publicarlo, publicarlo en formato digital para que lo puedan ver, pero no. Nunca se dio el caso, pasó un año ya y nunca se llegó a hacer todo este problema, ni siquiera estaba disponible en pirata, ¿ya? Tampoco. No, tampoco. Eso está preocupante. Hasta que hace un mes y medio más o menos, se publicó la película, si no me equivoco, digital en Japón solamente. Y el tema es de que una vez que tienes tú una película o serie en digital publicada, ya básicamente está pirateada para todo el mundo, ¿no? Menos mal tenemos hackers y todo eso. Entonces vimos nosotros la película, la primera, hace un mes y medio. La vimos por webs de torrents, en verdad. Pero, claro, por fortuna, hace una semana Netflix anunció que ya lo tenían, lo estaban publicando y ahora está en 4K, realmente genial en Netflix. De pronto una mañana salían tweets y demás avisando y lo primero que hizo fue ¿no? avisarte, oye, mira. No anunciaron tipo antes, o sea, fue como que así, de frente. No estaba al tanto eso, pero claro. La cosa es que ya salía y ya pues no mucha gente ya la ha podido ver en Netflix felizmente, ya sea en la tele, en el iPad, ¿no? Pero ya lo puedes ver. Así es. Y entonces, lo que comentábamos es de que esta película fue producida junto con Toho Studios y Robot Communications. Por supuesto, la distribuyó Toho. Hemos visto ya de que la distribución fue horrible del lado de Toho. Es que no sé, creo que ellos piensan de que en Occidente no adoran a su kaiju, pero en realidad es como que tenemos legiones de fans adorando a Godzilla, en donde yo me involucro ahí. Sí, pero bueno, o sea, ¿por qué no en todo caso hacer una pequeña investigación un poco en internet, ver qué cosa? No sé. Porque pues, ¿no? Es bastante raro, honestamente. Y en cuanto a los actores de la película, actrices, la película ha sido protagonizada por Ryonosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando y Kuranosuke Sasaki. Esta película de Godzilla, debo mencionar de que se enfoca en una película de la posguerra de Japón, luego la Segunda Guerra Mundial. Y pues eso es Godzilla Minus One con respecto a los directores, a la producción y a los protagonistas. Y ahora enfoquémonos un poco más en la historia en sí. En el feeling, ¿no? Exacto. ¿Qué te pareció a ti Godzilla Minus One con respecto a todo esto? Lo máximo, me pareció maravillosa. Quizás no había visto mucho las películas anteriores. Algunas sí, pero a ver, si tú me preguntas, lo primero que me viene a la mente es bastante humana, bastante historia, bastantes escenas en las cuales uno podía quizás hacer empatía con varios de los personajes. Y, claro. Y hasta en algunos momentos un poquito de miedo también, ¿no? O sea, de pronto... Tiene su dosis de terror, un poco de ansiedades. Sí, y la música también pues acompañaba todo el tema, o por esos supuesto. Paneos, esos zooms tremendos en los que enfocan cuando de pronto se está poniendo, a ver, en sencillo, se está poniendo celeste su espaldita. El aliento atómico, claro. Exacto. De hecho, es bastante genial todo este detalle porque... Uno de los memes que salió cuando se publicó, en todo caso de manera digital, la película de Godzilla en Japón y se empezó ya a distribuir de manera pirata, o de manera ilegal, en todo caso por internet, pues empezaron a salir memes, ¿no? Seguro. Y una de las cosas que me fascinó fue de que justo en paralelo se estrenó Godzilla vs. Kong en Japón. En Japón, ojo, porque primero se estrenó en Occidente y al mes se estrenó en Japón. Entonces lo que pasó fue que empalmaron ambos lanzamientos. Uno por un lado Minus One en digital y Godzilla Kong en cines de Japón. ¿Y ya se habrá estrenado en China? Porque a veces no demoran, lo sé. Es una buena pregunta, sí, no tengo idea.
Ya. El detalle es de que en Japón la gente venía primero de ver Godzilla Minus One. Entonces los memes ahí eran del tipo, wow, qué increíble venir de una película de Godzilla Minus One en donde te cuestionas tu existencia, piensas, te sientes, sales más inteligente de esa película y vienes a ver Godzilla vs. Kong y es como que todo bien goofy, bien como que chill, tranqui, nada que ver, nada serio, muy random. Claro, que al final Godzilla se va a dormir al Coliseo Romano, así se hace bolita. Por ejemplo, se hace ¿no? bolita en el Coliseo Romano. Sí. Y sí, o sea, un poco yo viendo estos memes antes de ver Godzilla Minus One decía, ok, definitivamente va a ser una película que me va a volar la cabeza en el sentido de historia y posiblemente emocional porque sí, los que seguimos a Godzilla y las películas de Godzilla, de alguna forma u otra, siempre estamos enterados de que las producciones japonesas son más intensas. Fue una novela, un dramón. Totalmente, sí, totalmente. Era como que... ¿Cómo Dios lo sentiste? mío. Sí, a veces con partes en las que... Sí, no, quizás no novela mexicana, pero sí con una parte de dramatización en la que... ¿Ya? Pero amigo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no le dices? ¿O por qué no...? Sí. Y también con partes que quizás no se explayan mucho en otras películas, quizás. Como por ejemplo? como el tema del protagonista. ¿En otras películas de Godzilla te refieres? Me refiero en esta de general? aquí. ¿Ya? En esta de aquí hay escenas, por ejemplo, en el protagonista en el que pues no ha hablado con alguien sobre los eventos que le han pasado. Estoy tratando de no dar mucho spoiler, pero Okay. básicamente ha pasado por un evento traumático, no ha hablado con un psicólogo ni nada y de pronto está pues lidiando como puede y Claro. sin contarle a la persona con la quien vive y en un momento pues ya no puede más y de pronto le cuenta y esa parte es como que bien entre cruda y entre real. Es bien fuerte, es totalmente fuerte en realidad. Sí, y ahí ves como, sí, pues no necesariamente tienes que llevar eso solo y le cuenta a la chica con la que vive y bueno, ya sin spoiler ahí también se desenvuelve todo un dramón con la hijita, la niñita y... Hay muchas... Es que hay muchas capas, en realidad. O sea, cuando tú te pones a ver una película de Godzilla producida por Japón, usualmente las películas de Godzilla en Japón siempre... Bueno, siempre se ha mencionado esto ya, de que cada película de Godzilla que aparece siempre es para reflejar el estado de la sociedad japonesa de ese momento. ¿Ya? La última que yo vi fue la de Shin Godzilla, la que hizo, si no me equivoco, el director de Evangelion. Entonces es una película bastante curiosa, en donde Godzilla es el más feo de todos, en realidad. Y también ves bastante parte de la cultura japonesa, ¿no? O sea, a veces estamos acostumbrados a que en las películas gringas o europeas sucede, hay algún monstruo o algo y la gente sale corriendo despavorida con los brazos en alto y demás. Claro. En cambio acá había escenas en las que sí, ya Godzilla estaba ya en Ginza y de pronto estaba, no me gusta nada, no, y voy a botar todo y la gente, bueno, corre, pero no grita. O sea, huyen, son efectivos. Y dices, estos son japoneses, ¿no? O sea, otro son nivel. Asiáticos, como que están acostumbrados. Exacto. Posiblemente Godzilla no es el primero. Seguramente Ultraman vino y se bajó a otros monstruos, ¿me entiendes? Sí. De hecho, es parte de la cultura también, yo creo. Es por eso que me gusta mucho que cuando salen estas películas para Occidente, es interesante ver cómo la gente reacciona a estas películas, porque es muy diferente a lo que Norteamérica te tiene acostumbrado. Y justamente, como mencionas, ¿no? Es la primera vez, al menos para ti, poder encontrarte con personajes en donde tienen tantos matices y que en su mayoría son debido a traumas, debido a todo lo que sucede. Bueno, ya más o menos tuve mi cuota de ver estas cosas en K-dramas, en K-movies y también en otras películas japonesas, porque no hace mucho también vimos Suzume. O sea, no estoy diciendo que solamente he visto Suzume, sino que haciendo referencia a algo reciente. Y el tema con todo esto, en verdad, o sea, entrando con Suzume, o sea, sí, hay todo un tema de drama, hay todo un tema de personajes con backgrounds y, digamos, dolores y todo esto. Bueno, además es Makoto Shinkai. Entonces él siempre te va a dar las dosis de... Sí, por supuesto. Sí. Pero volviendo al tema de Godzilla con los protagonistas que tiene y sus problemas y sus pasados y todo esto, es bastante interesante porque algo que sí tenemos que mencionar es los primeros 5 minutos de la película. ¿Cómo empieza? Es de arranque te menciona el contexto en el que nos encontramos, que es
días finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los que sabemos un poco de historia con respecto a la guerra, esa guerra en particular, con Japón, sabemos muy bien todo lo que hay, todo lo que involucra, Sí. y de pronto te menciona es un lugar de construcción o, bueno, reparaciones de aviones para pilotos kamikaze. Sí. Esa palabra nada más ya para los que, supongo, Pero haciendo recordar, sabemos de esto, ya te das cuenta de que, ok, esto va a estar intenso. Y de alguna forma u otra, la presencia de esta posición que tenía el protagonista, pues a lo largo de la película se manifiesta de muchas maneras. Y el chico es bien joven, el protagonista, totalmente, ¿no? Entonces pasa por sí. bastantes cosas, no solamente de alto riesgo en el que tiene que ser rápido y hábil, pero Claro. Muchos procesos mentales que también uno podría pensar, ok, y esto es bastante, ¿no? O sea, ¿y cómo, por cómo lo llevaba? supuesto, pero también te viene esa pregunta de, como piloto kamikaze en ese momento, por supuesto seguías lo que el emperador había dicho, y en ese entonces para Japón el emperador era la palabra de Dios y todo lo demás. Y sin embargo nos encontramos con una sociedad en donde hay gente que te la pida por ser kamikaze y te la pida por no haber hecho ¿Tu labor? por no haber cumplido tu labor. Como también el punto de vista del kamikaze, en donde es, pero yo quiero vivir, pero yo no quiero morir. Entonces es bastante curioso cómo de pronto una película que sabes que es de Godzilla no trata de Godzilla. No solamente trata de un problema en donde estamos enfrentándonos a una sociedad cultural en donde hay un cambio drástico. La guerra está acabando. Japón está hecho basura. Y ahí nos lleva a lo siguiente, ¿no? Que lo comentábamos cuando lo vimos, que era el bombardeo de Japón, de Tokio, perdón. Sí. Yo particularmente, y no me da vergüenza admitir, yo no tenía idea que Tokio había sido bombardeado. En absoluto. Es más, por un momento cuando vi la película, la primera vez que la vimos, yo pensé, no, esto es elemento de ficción. Pero no, en verdad, de hecho me puse a investigar un poco en Wikipedia y fuentes confiables. Fue efectivo, en realidad. O sea, sí existió un bombardeo sí. de Tokio, existió un bombardeo de toda el área metropolitana de Tokio, en donde las fuentes oficiales dicen que fueron más de 100.000 muertos. Pero, y más de un año. Pero además de eso, pues mencionan que no fueron 100.000 solamente. Es un número que han puesto porque en ese momento el último censo que hubo era más que nada millones de personas. Así que posiblemente haya sido muchísimo más, y simplemente el gobierno, para tapar todo eso, pues menciona un número muy diferente. Y lo que me hace pensar, ¿no? Es como que entonces Estados Unidos hizo esto, ¿cómo pueden al final llegar a estar tranquilos con el país y todo lo demás? En fin, hay muchas preguntas. Otra vez a lo que voy es, como una película como, otra vez, de kaijus, de Godzilla exactamente, te lleva a cuestionarte tantas cosas a nivel social y a nivel personal, en donde estaríamos bien nosotros si algo hubiese pasado, si algo como eso hubiese pasado. Creo, ¿no? ¿Qué otras cosas, por ejemplo, bien. qué otras cosas tú, mientras veías la película, te dabas cuenta de, con respecto a, ok, Japón está mal? ¿Y qué era lo que tú notabas cuando veías la película en ese aspecto? Pues sí, había muchas cosas injustas, un recordar de wow. Sí, en realidad vemos cómo Estados Unidos ha sido horrible en muchas maneras desde tiempos memorables realmente. Sin embargo, también habían cosas que de pronto podían levantarte el ánimo o algo, o ir incluso al aspecto más humano, ¿no? Aunque todo esté que no pinte nada bien. Por ejemplo, me acuerdo escenas en las que el personaje principal ya va a participar, está aceptando este nuevo trabajo y va a trabajar en un barco de madera con un grupo de como 4 personas, y todos son de diferentes edades, pero me gustó la camaradería y la buena vibra, el buen grupo que pudieron hacer y poder entenderse, porque bueno, todos, claro, podían tener diferente personalidad o diferentes maneras de abordar esa labor que iban a hacer, pero de una manera pudieron congeniar bien, ayudarse, y esa parte como que decías, ok, ¿no? Sí, aún hay esperanza, aunque claro, nada justo, nada bueno, todo lo que les haya pasado, y que tengan que lidiar con reparar y demás todo. Y justamente sumando a eso, ¿no? Eso fue, creo yo, lo que más me, digamos, chocó, en el sentido de, pasa que cuando yo veo una película, y Stephanie les puede dar la razón de eso acá, de que yo siempre trato de
extrapolar qué siento yo en esa escena, qué cosas me está diciendo a nivel más universal con respecto al ser humano, ¿no? Y esta parte de justamente cuando le toca... Uno está con el problema universal que es necesitamos dinero para tener comida, porque tenemos ahora una niña que tenemos que alimentar y aparte de que todo nuestro vecindario está hecho basura después de los bombardeos, hay que reconstruirlo. Ya nos dan a entender muchas cosas en pocos minutos en donde hay gente estafando gente, hay gente muriéndose de hambre y de pronto consigue este trabajo muy bien pagado en ese momento y es del gobierno, pero claro, a costa de tu vida, porque tienes que ir a desmantelar minas en el mar que había dejado Estados Unidos. Y ya te cuenta un poco el contexto de, ok, qué jodido es luego de que una persona que ha sobrevivido a la guerra tiene que empezar a adaptarse ahora a todo este nuevo mundo que tiene. Y yo creo que eso es la parte más interesante de la película, otra vez. Una película de Godzilla en donde lo que más prima es el lado humano de la gente y es fascinante darte cuenta cómo la gente va evolucionando al respecto y sin embargo Godzilla siempre está ahí presente detrás, como que acercándose en el mar y todo lo demás y ahí entra poco a poco ya empieza a unirse todo lo demás porque el tipo empieza a destruir minas con estas personas en este barco de madera y empieza a aparecer Godzilla. Sí. Y es como la presencia, digamos, de los miedos del protagonista, la presencia de aquello que él no pudo derrotar. Y no era al enemigo, era sus miedos. ¿No lo ves así? Sí, ¿O estoy volando? No, sí, algo que quizás aún no había resuelto. Porque sí, quizás no se ahonda mucho en la edad que tiene tal cual el personaje, pero claro. Sí, tú puedes ver que es joven y que, como mencionaba hace un ratito, ha pasado por mucho y al final pues tuvo que seguir nada más con esos miedos, con esos pensamientos intrusivos, o porque bueno, pues el personaje al empezar la película debía morir. Sí. No debería estar. Tal cual. Pero tal cual. sin embargo, claro. Tuvo que afrontar todo lo que vino después. Exacto. Y es bastante curioso, ¿no? Cómo te plantea eso en una sociedad como esta. Y sin embargo luego vemos ya el florecimiento de Japón, el florecimiento de los protagonistas, cómo poco a poco la gente va adaptándose a esto nuevo y me sorprendía muchísimo darme cuenta cómo Japón iba, o bueno, Tokio específicamente iba creciendo, iba como que, digamos, superando todo el problema que dejó la guerra, pero claro, luego viene este fucking dinosaurio, ¿no? Atómico. Pero esta es la parte que más me gustó también, ya cuando entra Godzilla y de pronto tienes a los veteranos, ¿no? Ajá, de guerra, en plan de, ok, hay que unirnos porque justo coincide con la Unión Rusa Soviética que se sigue movilizando, justo coincide con muchas otras cosas que se están moviendo ahí ya. Y pues es que también esa genial. Parte se vio un poco real, o sea, uno podría pensar, claro. Como es una película, entonces sí o sí va a haber una escena en la que de pronto va a haber una unión y mágicamente se van a estar de acuerdo todos, ¿no? Pero al menos me acuerdo que habían escenas en que, se unen un grupo para poder llegar a una solución, pero en un momento al menos la dudan y dicen, no, oye, pero ¿por qué nosotros tenemos que ser los que nuevamente tienen que sacrificarse, claro. Exacto, lo cual sí, pues no sé, sí es muy cierto y sí es algo de real, al menos me la creí en ese momento. Sin embargo, claro, seguramente no ahondan mucho eso, pero seguro pasaron días o aumentaba pues la desesperación de decir, oye, mira, ya está llegando Godzilla, entonces tenemos que hacer algo, si no nadie va a hacer algo. Entonces algunos, creo que la mayoría se unen y ya pues no pueden pueden hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Es bastante interesante cómo es que funciona ahí la unión y la forma en la que la gente lo ve, ¿no? Porque se juntan los veteranos, se arman todo un plan, es un plan ciudadano, básicamente. El gobierno no se puede meter, entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo les da a ellos unos cuantos buques de guerra para que puedan ir y destruir a esto, pero me pareció bastante interesante cómo es que poco a poco te muestra también una comunidad en donde asume rápidamente que Godzilla es real y es posible. No hay un cuestionamiento como usualmente hay con las películas gringas, como que ¿cómo es posible que esto? Y no lo desestiman también, ¿no? Absoluto, o sea, también hay un personaje en el grupo que es, creo que uno de los mayores, en los cuales está muy consciente de, por ejemplo, el peso que tiene, el profesor, en kilos, el profesor, en toneladas, claro, exacto. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Esto que podría ser obvio que podemos hacer no va a ser porque el amigo pesa mucho y no va a ser así. Entonces, y ya, ese plan, esa parte del plan, te juro que
tuve como que volver a verla luego porque es como que dije, quiero sentirme inteligente con esta vaina, quiero entenderla, porque muchas veces es como que hay un plan, ya veré qué pasa, ¿no? Pero es inclusive eso es japonés, inclusive esa manera de enfrentarse a todo ese problema que te plantea con un resultado bastante interesante. Eso te das cuenta de que, ok, esto no lo hace accidente ni a balas. O sea, la propuesta en cómo lo manejan me parece muy interesante y está increíble también la forma en la que cómo se juntan y van a enfrentarse a Godzilla, a todo este kaiju. Y en paralelo, de todos modos, seguimos teniendo al protagonista con los problemas, seguimos teniendo al protagonista sintiéndose culpable de muchas cosas y de muchas maneras, hasta que pasa el ataque en Ginza. Y ahí ya lo perdemos por completo. ¿No? O sea, no decidió ir a Osaka claro. o a Okinawa, sino decidió vamos a este punto específico donde está el protagonista. Donde está el love interest del protagonista. Claro. Vamos ahí. Y encima la amiguita lo salva, ¿no? ¿Cuál película gringa? Eso me pareció como que no puede ser. O sea, esto definitivamente es muy Asian. O sea, el sacrificio. Dije, esto es anime. Eso es anime. Los animes hacen eso. Si eso fuese un anime, ahí acababa la temporada. Te apuesto a lo que sea. En donde ella sacrificándose. Ahí acababa la temporada. Y ahí tienes que esperar 3 años a que Mappa lo anime. ¿No? Pero fue bastante interesante ese detalle de cómo de pronto tu love interest tiene poder. O sea, eso me gusta últimamente con las historias en donde te presentan personajes femeninos. ¿Cómo? En el sentido de que ella elige, voy a trabajar en Ginza, y le pregunta, oye, pero yo tengo dinero para las dos, no importa, yo quiero trabajar. Y le pregunta, oye, pero ¿y la niña? Akiko, creo, la va a cuidar la vecina. Todo bien, tranquila. Yo voy a estar acá trabajando porque hay que tener más dinero y porque ya te das cuenta tú, si no me equivoco eran los 50, entran los 60, creo, en donde ya poco a poco Japón empieza ya... Porque en mi mente era, este estilo es city pop, pero recién va a despertarse en unos 20, 30 años más. Y claro, ¿no? Un poco me daba a entender de que cómo no había este trato misógino frente a las mujeres en ningún lado de esa película, y me pareció bastante interesante inclusive cómo el hecho de resaltan ellos el valor de la familia. ¿No? Sí, aunque la familia que se había formado ahí es un poco atípica y loco, ¿no? Que se dio del momento, porque claro, la protagonista no es la mamá real de la niña, el chico, el protagonista tampoco no es el papá, y bueno, ambos personajes creerían estaban desde un comienzo enamorados, entonces bueno, pues ya si vamos más a fondo, no estaban enamorados, no necesariamente compartían las mismas metas, no necesariamente comparten los mismos gustos, simplemente por situaciones pues de que habían bombardeado, tuvieron que pues vivir juntos y ver cómo sobrellevar las cosas. Ahora, es más, mira, ya si lo pensamos como una novela y demás, probablemente la chica, pues ella tenía otros planes, no necesariamente se veía pues en unos meses criando a un bebito, entonces ella también seguro por eso decidió buscar chamba, porque dijo, ok, yo no quiero quedarme aquí criando ese bebito, ya lo ayudé, ya hice mi obra de buen samaritano, sin embargo yo tengo otros planes, porque ahí se ve que, o sea, vemos la primera escena de bebita y luego la niña ya está caminando, o sea, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado fácil 4 años, 5 años, entonces y es interesante, ¿no? Como el paso del tiempo inclusive se siente natural en la película, no se siente forzado. Claro, y probablemente el protagonista, el chico, asumía que, ya quiere seguir así, ¿no? Pero nuevamente como ellos pues no se habían conocido, digamos, de una manera natural y progresiva, sino ya de pronto fueron a vivir, entonces no necesariamente comparten ellos el mismo estilo de vida. Exacto. Entonces quizás por eso también ella dice, no, ¿sabes qué? Tengo que buscar cómo hacer, pues, ¿no? Así como Furiosa, como él se juntó con el Patita, pero no necesariamente por una decisión mutua, sino porque, bueno, lo ameritaba la situación, pero después ella decía, oye, ¿sabes qué? Chévere contigo, pero yo tengo que seguir, yo estaba en otra cosa. Por supuesto. Sí, o sea, esa es la parte que a mí me gusta de la película, en donde hay digamos, es un Japón del siglo pasado, pero con una mentalidad del siglo actual, ¿me entiendes? En donde es bastante interesante, o sea, es interesante cómo plantean todo esto, porque es parte de la premisa, porque dan justamente a que la protagonista, el love interest, digamos, del protagonista aquí, sufra también el tema. Y es por eso que cuando sucede todo este problema de que, entre comillas, bueno, que esto es un spoiler, donde cuando Godzilla visita a Ginza, algo pasa, ¿me entienden? Entonces, el sufrimiento que hay ahí
fue como que, ok, qué interesante este detalle. Y eso nos lleva al final, ¿no? En donde es, al final, la carta que recibe la vecina y todo lo demás, después de todo ya pelearse con Godzilla, me pareció interesante. Yo no me lo veía venir. Hasta incluso pensaría que fue consecuente ahora que lo pongo ¿Ya? a recordar las escenas, porque probablemente el chico pudo ya tener sus traumas, haber sufrido, pero Claro. a la chica quizás pudo decir, si fuera otra persona, decirle, ah, ya, bueno, sí, ya, que estés bien, ¿no? Pero la chica Claro, claro, realmente se claro. le veía bien empática y con ganas realmente de ayudarle. Y es consecuente en el sentido de que, ok, ella es una persona que adoptó, se hizo cargo de un bebito, quizás no todo el mundo lo haría, o quizás alguien lo haría así, tipo por un día, no sé, Ajá, ¿no? Pero claro, ella claro. tenía esa disposición de hacerlo eso, y que también escenas antes, o creo que por ahí, ella nos dice, no, ¿sabes qué? Mis papás fallecieron en el tema de la guerra y Sí. ellos... Entonces se le veía como que una persona que sí capaz de poder expresar sentimientos Claro. y poder manejarlos, entonces Que había atravesado, ¿no? Por más, o por cosas similares, quizás no tan fuertes como el protagonista, pero que igual pudo gestionar mejor todo pudo lo demás. gestionarlo, exacto, Claro, porque pudo decir, claro. ay, ya, chévere, ya ayudamos y va, me voy, ¿no? Ujú. Pero no, estuvo ahí presente. Claro, de hecho fue bastante interesante, es bastante interesante, así que recomendamos muchísimo, la verdad, que ustedes puedan ir a Netflix y ver Godzilla Minus One. Es una película, como se pueden dar cuenta, hemos hablado mucho del lado humano de las personas, de las decisiones, pero sobre todo es una película que te deja pensando, es una película que al final cuando termina te quedas con esa sensación de que, qué interesante, o sea, qué diferente es la propuesta que tenemos de Japón para Occidente. Así, bastante. Y es una maldita locura. Bueno, la película ganó un Oscar como mejores efectos especiales. Y con muchísima razón, porque tú ves esta película, en ningún momento sientes que Godzilla es falso. Es más, yo me creí todo. Yo creí que todo fue un documental. Para mí es un documental esta película, la verdad. Incluso cuando se regeneraba su ojo. Brother, es intenso, intenso. O sea, incluso la Sí. forma en la cómo te enfrentas a este kaiju me parece bastante genial. Hay mucho que conversar ahí, en verdad, porque puedes abordar el tema de muchas maneras. Nosotros elegimos hacerlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los protagonistas y cómo estos evolucionan. Y ya para cerrar este tema, ¿no? De los protagonistas evolucionando, qué necesario se siente la pérdida del love interest de él por un tiempo para darse cuenta de que, ok, yo siempre quise estar con ella, pero no fue hasta que la perdí, no lo entendí por completo y esa razón de ser y esa venganza que tiene él, pues el miedo va Pero qué decreciendo. bárbaro, ¿no? Tuvo que pasar eso para Claro. que él se pueda dar cuenta, para decir, ya, pues amigo, Claro. mira. Así pasa a veces. Pero es interesante y me gusta. O sea, tú quitas a Godzilla de esta ecuación y te mantienes como una película posguerra. Es igual, sigue siendo una película interesante. Funcionaría también. Pero sin embargo, Godzilla le da este toque bastante interesante. Incluso me pondría a pensar, yo creo que esta fue una película, una historia de amor, y que luego pusieron a Godzilla adentro. Pero ¿Quién sabe? me ha gustado bastante esta película, la verdad. La recomendamos bastante. Así que fácil, se viene una tercera vez que la vamos a ver. Posiblemente, muy, muy posiblemente, Sí. claro. Y ya cerrando un poco ya el tema de Godzilla, pasamos a hablar por un rato, o por un breve momento, de un libro que también tiene mucho que ver con el lado humano de todo en general. Un libro con muchas emociones y muchas sensaciones, que es un libro que yo te venía diciendo que lo leas hace muchos años, desde que salió. El primer año de la pandemia, si no me equivoco. Por ahí, Y sí. vamos a hablar un poco de Adi LaRue, La vida invisible de Adi LaRue, exactamente, escrita por B. E. Schwab. Tú leíste hace poco ese libro. Sí, acabo de terminarlo. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese libro? Bueno, para empezar, de que siempre el título, la palabra Ru, desde que me contaste que existía el libro, ¿Ya? la palabra Ru siempre me ha hecho acordar a París, a las claro. calles, porque siempre creo que la traducción Ru es calle, algo Sí. por ahí. Sí, Ajá. así es. Y bueno, entonces siempre estaba en mi mente. Y bueno, ha sido un viaje tremendo. O sea, me ha gustado, para si es que no quede duda, me ha encantado el libro. Sí, la traducción también creo que ha estado muy bien hecha. Fluía bastante. ¿Ya? Y bueno, con este libro también me he vuelto a enganchar con lo que es la lectura en Kindle. Oh, wow, ok. Sí, porque este libro de acá tiene más de 500 páginas. Entonces,
Y particularmente las páginas, las letras, el interlineado era la letra un poco chica. Sí, ¿verdad? Creo que eso fue una de las cosas que me molestó bastante de ese libro. Sí. Sí. Y bueno, en mi caso, la mayoría de las veces leo en la noche, entonces sí, a veces era un poco, ya uno llega un poco más cansado del día, entonces quería algo que sea cómodo y que sea fácil de leer, entonces así que si van a leer libros así, está bien que consideren Kindle. Pero bueno, más allá de eso, wow, la historia ha estado también diferente en el sentido de la que estaba pues puesta en páginas, porque era un capítulo sobre que se daba en algunos años, luego terminaba ese capítulo y estabas en otros años, entonces tenías que estar bastante atento. Exactamente, o sea, unos capítulos era el presente, ya, época contemporánea, y siguientes capítulos era el pasado, siglo XV, siglo... Bastante diferencia. Claro, bastante. Para los que no saben, en La vida invisible de Addie LaRue seguimos la historia y la vida de Addie LaRue, quien hace un pacto con un demonio y este pacto sale mal. Ella había pedido simplemente mantenerse... ¿Qué es lo que pide? No me acuerdo bien. Ella pide como que ser libre. Ser libre. Básicamente. ¿Ya? En otras palabras, pero sí. Entonces la letra chica de ese contrato, al final el demonio le dice, ok, quieres ser joven para siempre y no morir nunca y la gente te va a olvidar. Perfecto. Entendemos eso. Y básicamente esa es la maldición al final que ella obtiene. Sí, pero creo que no hizo su pedido completo así como... Me recordó también, ¿sabes qué? Como cuando uno recomienda fijarse metas, y dicen que tienen que ser pues medibles, alcanzables, trazables y demás, pero la amiga acá simplemente dijo quiero ser libre o algo por ahí, no definió tiempos o detalles, entonces ahí el demonio dijo ajá. Sí, es bastante interesante. De hecho, es muy curioso eso que mencionas porque yo siempre lo digo en broma, pero es real. En el fondo yo siempre le había rezado a los dioses por querer ganar dinero escribiendo. En mi mente era quiero ser novelista y quiero que me vaya bien. Pero claro, al final fue como que, claro, escritor de publicidad y escritor de cosas de tecnología. Muy bien. No quería eso. En realidad yo quería escribir libros, escribir historia, ficción. Pero tú dijiste, un tema se dijo. Detalles. Sí, mi letra chica estuvo ahí un problema, estoy tratando de romper ese contrato. Pero sí, algo así con Addie LaRue, esa es la vida de Addie LaRue. Y es bastante interesante el concepto de cómo es que de pronto nadie te recuerda. ¿Cómo encontrabas tú esas escenas en donde de pronto era el día siguiente y Addie tenía que volver a vivir esa parte de, ok, nadie la recuerda? Sí, ahí al parecer tuvo que Addie madurar a la fuerza y ver la forma de sobrevivir, porque sí, la vez que pasa frío, pasa hambre, incluso luego se hace, va a sonar bien antigua esta frase ya, pero se hace amiga de lo ajeno. A manera de poder sobrevivir. Eres una señora, te has vuelto al siglo XIII con eso. Okay. Más o menos. Bueno, es que ella en algún momento, cuando le pasó eso estaba en los 1700, así que... Siglo XVIII, siglo XVIII, ok. Sí, entonces sí, la vemos bien resourceful a la amiga y encontrar la manera de seguir adelante. Claro. Sí, esa parte, bueno, pudo al menos sobrevivir. Claro que parte de la premisa era pues que no iba a poder morir, ¿no? Pero sí sentía eso de, ok, paso frío y no es que allá no lo voy a sentir. O sea, ¿verdad? Sí, le incomodaba. Sí, claro, sentía los detalles de eso y tú y yo que hemos estado en menos 7 grados sabemos lo que es pasar frío. Sí. Si es que no estás abrigado. Sí. Y la amiga no estaba abrigada. Qué intenso. Sí. Y claro, y gran parte de todo eso es en Europa, en un principio. Entonces es bastante intenso todo lo que escribe. A mí me gustó mucho, honestamente, las descripciones de los siglos pasados. A mí me encantó cada uno de esos capítulos, lo que yo recuerdo, la verdad, porque me plasmaba una época que yo no conocía, me plasmaba cómo es que de pronto funcionaba todo ese detalle, me plasmaba una Addie LaRue tratando de sobrevivir en una época muy diferente a la que nosotros conocemos. Ah, sí, ese aspecto creo que muchos vamos a coincidir que era pues una época muy machista, muy injusta, muy gente que no sabía pues comunicarse como ahora pues se hace mejor. Así es. Entonces ella no la pasaba nada bien. Entonces, con justa razón, pues ella quería un cambio. Sin embargo, claro, no especificó bien el request, el deseo. Entonces, por ahí sí.
Yo me acuerdo ahorita bastante Ujú. los capítulos en los que ya es el presente, el 2000, ¿Ya? el presente entre comillas, ¿no? Porque es Claro. 2014, 2013. Y sí, me acuerdo también bastante, hay un antes y un después cuando te narra bastante todas las desventuras de Addie y luego entra a escena el personaje de Henry. Henry Strauss, creo. Henry, yo leía Henry Strauss. Ah, ok, vale. Sí. Ok, sí. Pero sí, a veces uno diría, ok, aquí la protagonista es ella, Ujú. pero sí, realmente el que haya aparecido él, incluso yo estaba pensando, creo que no es tanto a ver que sea Henry, sino pudo ser incluso Henrietta, pudo ser una chica, pero era un personaje que podía pues interactuar con ella y de alguna manera eh, que ella, que Adi pueda Claro. experimentar estos sentimientos que ella de joven no pudo, el Ujú. enamorarse, el poder mantener una empatía, una Claro, claro. como que complicidad, porque claro, ella en el 1700 iba a casarse, eso, pero no iba a ser pues un matrimonio que ella pues deseaba o quería. En cambio, muchos años después pudo ya tener la chance de experimentar una relación, incluso una amistad de, digamos, más genuina, más de buena manera. Entonces, eso pudo ser con una chica, pudo ser con un chico. Entonces, eso también hace que, porque al final, pues sí, es algo, es un factor humano el estar en sociedad. Ujú. Entonces, ella, al tener esta otra persona con quien interactuar, podía ella también crecer como persona, podía explorar más aspectos de su vida. Claro. Entonces, sí, sí, ayudó también que haya la presencia de esta otra persona y que, bueno, pues pueda ayudar también a hacerle contraste con el demonio, ¿no? Porque en un momento la amiga se confunde y piensa, ya, el demonio, ya, nosotros somos, ya. Pero No, mi ciela. no tanto, no, sí, o sea. De hecho, me gustó bastante esta propuesta que hace Schwab en la historia, que es, tú puedes creer que tienes esperanza, pero al final no lo tienes. Al final no es como tú esperas. Y creo yo que eso fue lo que dividió a mucha gente al final del libro, por la forma en la que acaba. Es muy meta, en verdad, cómo acaba. Mm. Pero Ay, me gustó sí, sí, bastante. sí, Me gustó sí. bastante cómo es que acaba de esta manera. Y para mencionar el tema de la presencia de Henry, Ajá. justamente Victoria Schwab menciona que durante muchos años había pasado en plan de, ok, ya tengo la historia de una chica a la cual nadie recuerda, no sé qué más va a pasar. Ujú. Eso, ¿qué más va a pasar? Era alguien recordándola. Y es casi como nace Henry, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo de pronto la historia se plantea. Es Es un más, pequeño círculo que hay. sí, ahora incluso la forma en Ujú. la que acaba, en la que te dicen, ya, Henry de pronto va a escribir un libro, Claro. sobre todo todas las páginas que tú acabas de leer, me recordó al video de All Too Well. Por ejemplo, Ajá, por porque sí, ejemplo. en esta versión que sacó Taylor Swift, vemos como al final ella pues ha escrito un libro Ujú. sobre todas las escenas y minutos que has visto antes, entonces aquí como que por ahí también, Me ¿no? gusta mucho cuando se logra eso. No es fácil de lograr, la verdad. O sea, lograr que Mm. la historia que estás leyendo al final sea el libro que estás leyendo porque es el libro que has comprado y es una maldita locura como acaba. A mí me encantó, como te digo. Imagino que a ti también te gustó ese Sí, sí, final. claro, sí, como Ok. te digo, sí, los libros que Ujú. venía leyendo antes no tenían precisamente esto de, ok, acabo un capítulo y estoy en Ok. unos años y luego estoy en otros. Esa parte sí te demandaba que estés un poco más atento. Claro. Sin embargo, bueno, ya como la historia pues es intrigante y interesante, entonces de alguna manera dices, ok, ya, bueno, vamos, sigamos con esto, ¿no? Pero sí habían muchas escenas en las que, eh, claro, porque también vemos una Adi que es adolescente, entonces no necesariamente tiene la respuesta para todo y Mm, a veces cuando así ya es. interactúa pues con Henry, pues algunas cosas te mostraba esa parte humana o empática que Ujú. podías ver en la que, por ejemplo, Adi de pronto dice, ya voy a ir a tomar un café o una cerveza con Henry y de pronto la amiga no tenía plata, pues. Entonces, Claro. porque bueno, no podía dejar rastro en la sociedad ella. Así es. Entonces, en la traducción, en la redacción, de pronto te deja saber qué cosa más sentía, no simplemente ponía, y Adi no tenía plata, no, sino esa sensación, ese Ujú. sinsabor, de decir, ay, bueno, la estoy pasando bien, pero, pucha, me acuerdo que no puedo, Es pues, curioso, tener ¿no? recursos. Como la autora al final
digamos, plasma toda esa sensación de que no solamente es este elemento de fantasía, sino también trae sus problemas reales. Es curioso, me gusta mucho cómo plantea ella eso y... Claro, y sí. y en más detalles, ¿no? Por ejemplo, le dice, oye, ¿cuál es? Ya, pásame tu número, pues le dice Henry, ¿no? Y ella, ay, y ella en back of her mind Claro. decía, no, ay, pucha, no tengo WhatsApp. Claro, No tengo, o si no le dice, ah, ya, no, sí, por tu casa, y ella, ay, no tengo casa. Entonces, sí, para otras personas puede decir, oye, pero hay problemas más importantes, pero en el momento eso era pues lo que le generaba disconfort y no permitía que pues fluyera todo ideal como ella quisiera, Claro. pues. Pero al final la historia es bastante interesante porque yo creo que dependiendo del estado emocional de cada persona cuando empieza a leerla, lo va a sentir de una manera muy diferente, la verdad. También, sí. Es una historia muy intensa. Sí, es una historia intensa, diría yo. Bastante intensa. A mí me gustó muchísimo las descripciones que ha tenido. Es un libro que recomendamos, la verdad. Y pues... El final también me gustó bastante, no solo por el hecho de que escribe un libro, sino... Ahorita me vienen a la mente dos cosas, como así, sutil, ¿no? En los agradecimientos del libro le dice, me acuerdo de ti. Claro. Tal cual, no le dice, bueno, y esto, no, tal cual. Parecía un mensaje en código, pero no tan en código. Que ese fue el eslogan de la campaña de marketing acá de Umbriel, de sí, I ¿no? Remember You, claro. Te recuerdo, Adi, algo así era, me acuerdo. Era más o menos similar al... Sí. Atestíguame Atestíguame. Witness me. Claro, por supuesto. Sí. Pero en verdad, en general es un libro genial. Lo recomendamos muchísimo. Particularmente para mí, V.E. Schwab es una de mis autoras favoritas en estos momentos. Y bueno, me alegra bastante que lo hayas podido leer al final. Ahora te toca leer Gallant. Sí, escribieron muchos libros de por medio, por eso se tuvo que posponer, pero claro. ya se pudo. Genial. Pero bueno, ya para finalizar, como sabes, siempre las personas que vienen aquí al podcast les pedimos que nos recomienden algo para los que nos escuchan. Y pues la pregunta es entonces, recomiéndanos un libro, una película o serie y un álbum de música. ¿Qué tienes para nosotros en este episodio? A ver, yo creo que en libro podría ser Paradox 13 de Keigo Higashino. Sí, sí, ese libro también marcó bastante. Y también me gusta esto que tiene bastantes factores humanos que siento que puede fluir, quizás porque ya lo lees y dices, ya es algo que tu cerebro ya conoce, entonces claro. te lo ayuda a que la imagen que te generas en la mente tenga más detalles. Es curioso, ¿no? Como nunca has estado en Tokio, pero sin embargo conoces Tokio. Exacto, como América ya, ¿no? América ya, claro, por supuesto, por supuesto. Ese libro también me gustó bastante. Por momentos sí sentía que era... ahondaban bastante en las descripciones, sin embargo no se demoraban y luego pasaban muchas cosas más y... Es un libro loco. Sí. Es un libro básicamente loco. Es que en Japón de pronto sucede un evento, una paradoja y hay un grupo de personas bien variadito, el grupo que tiene que de alguna manera sobrevive y tienen que hacerle frente a muchas cosas, no voy a spoilear mucho, pero pasa mucho en ese grupo. Sí, así que ese libro recomiendo. En película, pues hay una que me gusta bastante que se llama La Terminal. Wow. En la que seguramente han visto, está ahí Tom Hanks. Ajá. Y también Cracosha, está en Netflix. Cracosha. Por supuesto. Exacto. Sí, esa película es muy buena y me parece que incluso en las palabras que lo describen en Netflix dice charming, dice feel good. Así que si buscan algo que pasar un buen rato y algo que no sea tan trágico, Genial. Es una buena opción. Excelente. Sí. Y pues en álbum de música, pues creo que te recomendaría el nuevo mini álbum de Chen. ¿Ya? Chen es un artista, un idol del K-pop y él ha sacado un nuevo mini álbum que se llama Door. Yeah. Y es un mini álbum que tiene 6 canciones que se lo escuchan al toque, lo pueden también poner de fondo y tiene melodías un poco de balada y también algunas un poco más movidas, pero sí está muy bueno, está muy lindo y este mini álbum también tiene como un estilo, una temática de libros y incluso cuando compras el mini álbum te viene un separador de libro de Chen. Ah, wow, qué genial. Y más qué cositas. Genial. Así que ese está muy bueno para escuchar.
Perfecto. Muchas gracias por tus recomendaciones. Entonces, las recomendaciones en libros es Paradox 13 de Keigo Higashino, La Terminal como película y el álbum Door de Chen, que lo encuentran en Spotify y Apple Music. Wow, genial. Entonces, eso ha sido todo en este episodio, la verdad. Gracias por tu tiempo, por venir acá. Nuevamente, para los que nos están escuchando, recuerden que pueden escucharnos en Spotify y Apple Podcasts. Recuerden darle follow al podcast para que les lleguen notificaciones. Vamos a estar hablando mucho más en otros episodios. La verdad, van a haber más cosas interesantes ahí, sobre todo porque se viene la Feria del Libro de Lima en julio, así que trataremos de que esté interesante eso. Pero bueno, si saben o no lo saben, les comentamos ahora de que junto con Stephanie tenemos un canal de YouTube y podcast también que es Wuri Vlogs, WWRI Vlogs, en donde hablamos de cultura coreana. Hablamos más que nada de consejos para viajar a Corea, también hablamos un poco de literatura coreana, un poquito. Pero en general son novedades de la cultura coreana, así que pueden seguirnos en YouTube y también en Spotify y Apple Podcasts para que estén ahí escuchándonos en el podcast de Corea, Corea, Corea. Y pues otra vez muchas gracias gracias a ti por venir acá. Y pues nada, eso sería todo en este episodio del podcast. Yo soy Jairo Morales, pueden encontrarme en Instagram y en YouTube como Jai Morales Books. Y pues ahí nos estamos viendo cualquier cosa. Cuídense otra vez, recuerda comer a tus horas, dormir bien y por supuesto recuerda tomar agua, es muy muy necesario. Aprovecha que aún existe, en serio. Pero bueno, sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en el siguiente episodio de El Rincón del Escritor. Hasta la próxima, nerds.